Quiero recordarte algo. Las semillas de toda acción se encuentran en tus pensamientos. Si piensas, no aguanto a fulano, lo estás atacando. Lo que comienza como pensamiento rápidamente se convierte en palabra. Si calumnias a esta persona frente a otras o tramas a sus espaldas, le estás atacando. Y de las palabras se pasa rápidamente a la acción. Si tus palabras enardecen a otros que apoyan tu ataque, quizás sientas que está justificado golpear o incluso matar a ese hombre. La sociedad dice, solo la acción física es reprobable. Los ataques verbales son desafortunados pero inevitables. Y nadie sería lo suficientemente necio como para tratar de responsabilizar a alguien de sus pensamientos. Y así te escandaliza un acto de asesinato, pero el pensamiento de asesinar es aceptable. Todos lo habéis tenido. Te escandaliza el acto de violación o de abuso sexual, pero no te perturba mucho pensarlo. Te pido que recuerdes que todo lo que piensas, dices o haces a otra persona se refleja en ti e influye en lo que piensas de ti mismo. Un pensamiento negativo sobre otra persona demuestra cómo te ves a ti mismo. Abusar verbalmente de otros indica tus propios sentimientos de vergüenza y rechazo emocional. Cualquier violencia física hacia otra persona indica tu propio impulso suicida. Esto no es ningún misterio, solo alguien que expresa del dolor agrede a otros. Y os pregunto, ¿cuánto de vosotros no sentís dolor? ¿Cuánto de vosotros no lanzáis pequeños ataques a los demás? La diferencia entre tú y el que viola y asesina no es tan grande como crees. No te lo digo para hacer que te sientas mal. Lo digo para ayudarte a despertar a tu responsabilidad para con tu hermano. Si puedes perdonarte a ti mismo por tener pensamientos de venganza, ¿por qué no puedes perdonar a un hombre o a una mujer que actúa con venganza? Esa persona solo pone en práctica aquello que tú pensaste. No estoy justificando el acto de venganza. No puedo justificar ningún ataque. Y no estoy sugiriendo que tú lo hagas. Simplemente te estoy preguntando, ¿por qué expulsas de tu corazón a este hermano? Quizá su necesidad de amor y perdón sea aún más desesperada que la tuya. ¿Se los negarías? Tu hermano está profundamente herido. Ha crecido sin un padre. Ha sido adicto a las drogas desde que tenía 9 años. Ha vivido en un vecindario donde jamás se ha sentido seguro. ¿No sientes algo de compasión por el niño herido dentro del hombre que comete el delito? Si pudieras ponerte en su lugar, ¿crees que tú lo habrías hecho mucho mejor? Sé honesto, amigo mío, y en esa honestidad encontrarás compasión. Sino por el hombre, sí por el niño que se convirtió en hombre. Y te digo ahora mismo que no es el hombre quien aprieta el gatillo, sino el niño. Él es quien se siente sobrepasado y herido. Es el pequeño quien no se siente amado ni aceptado. Es el niño herido quien agrede, no el hombre. Amigos míos, no hay ningún hombre, solo está el niño. No permitáis que vuestra visión quede distorsionada por el rostro airado y desdeñoso del hombre. Debajo de ese exterior duro hay un dolor y una autocrítica abrumadoras.
Detrás de la máscara de hombría mal manejada y de la ira salvaje está el muchacho que no se cree digno de ser amado. Si no puedes abrazar al niño en él, ¿cómo vas a poder abrazar al niño o a la niña en ti? Pues tu temor y el suyo no son tan diferentes. Retiremos primero tu máscara de superioridad moral y dejemos que el niño o la niña en ti mire al niño en él. Ahí es donde comienzan el amor y la aceptación. Ahí es donde el perdón tiene sus raíces. Los criminales solo son un grupo de intocables en tu sociedad. No quieres examinar sus vidas. No quieres oír hablar de su dolor. Quieres recluirlos donde no tengas que tratar con ellos. Haces lo mismo con los ancianos, los enfermos mentales, los desposeídos, etc. ¿Ves, amigo mío? No quieres la responsabilidad de amar a tu hermano. No obstante, sin amarle, no puedes aprender a amarte y a aceptarte a ti mismo. Tu hermano es la clave de tu salvación. Siempre lo fue y siempre lo será. Tal como el individuo niega y reprime las tendencias negativas que no quiere aceptar en sí mismo, la sociedad niega e institucionaliza los problemas que no desea encarar. Ambos inconscientes, el individual y el colectivo, están colmados de heridas inexpresables. El comportamiento a ambos niveles está motivado por el dolor, la culpa y el temor no reconocidos y ensamblados en esas heridas. El perdón trae una linterna a estos lugares oscuros y secretos del yo y de la sociedad. Les dice a tu culpa y a tu temor: salid y mostraros, necesito entenderos. Y le dice al criminal: sal, conoce a las víctimas de tu crimen, enmiéndate, inicia el proceso de curación. Reconocer la herida siempre es el primer paso del proceso curativo. Si no estás dispuesto a enfrentar el temor que está detrás de la herida, individual y colectivamente, el proceso curativo no puede empezar. Es difícil para ti examinar tu dolor reprimido. Es difícil para la sociedad contemplar el dolor de sus descastados, pero tiene que hacerse. Todo el mundo vive en una prisión de reactividad hasta que la herida se hace consciente. No es solo el criminal el que está detrás de las rejas. Los hombres y las mujeres que lo pusieron allí viven detrás de otro tipo de rejas. Si no traes tu material inconsciente a la conciencia, se expresará en sus propios términos distorsionados. Si no trabajas intencionalmente con el criminal para ayudarle a llegar al amor y a aceptarse a sí mismo, volverá a entrar en la sociedad con la misma ira y la misma mentalidad negativa. La construcción de más prisiones o poner más policías en las calles no van a aumentar la seguridad de tu vecindario. Estas acciones solo agravan la situación al aumentar el nivel de temor. Si quieres mejorar estas situaciones, lleva el trabajo del perdón a las prisiones y a los vecindarios. Contrata más maestros, más consejeros y más trabajadores sociales. Alimenta a la gente y plantéales retos emocionales y mentales. Ofréceles experiencias de vinculación emocional libre de riesgo. Proporciónales oportunidades para educarse y entrenarse. Dales esperanza, dales aceptación, dales amor. Este es el trabajo del pacificador. Esto es servicio, esto es abrazar a tu hermano como a ti mismo. Y por favor, recuérdalo, al dar a otros, te estás dando a ti mismo. Nadie da amor sin recibirlo. Nadie da un regalo que no reciba simultáneamente. Ya es hora de que dejes de intentar castigar al pecador en ti y al criminal en tu sociedad. El castigo solo refuerza el rechazo.
Eso es justo lo opuesto de lo que necesita. Hay que atenuar y aliviar los sentimientos de rechazo. El juicio y el ataque deben ser llevados a la luz de la conciencia. La culpa y el temor tienen que ser vistos tal como son. El trabajo de rehabilitación es un trabajo de integración. La oscuridad tiene que ser traída a la luz. Todo lo que es inaceptable tiene que hacerse aceptable para que podamos mirarlo sin temor. Tenemos que encontrar las semillas de la acción en el pensamiento y es allí donde debemos tratar con ellas. No puedes cambiar las acciones sin cambiar los pensamientos. Si prohíbes ciertos pensamientos tendrás miedo de contemplarlos. Esto no es constructivo. Estate dispuesto a ver los pensamientos asesinos en la psique para no tener que enterrarlos en el inconsciente. Ayuda a la gente a responsabilizarse de los pensamientos que tienen y de los efectos de dichos pensamientos. El poder personal y la verdadera autoestima comienzan cuando descubres que tienes opciones con respecto a lo que piensas, a lo que dices y a cómo actúas. Los que agreden a otros sienten que no tienen otra opción. Aquellos que saben que tienen opción no agreden a los demás. Esta es la clave. Muéstrale a un hombre las opciones que tiene y no cometerá un crimen. El crimen es otra forma de autocastigo, elegida inconscientemente para tratar con una culpabilidad igualmente inconsciente. El criminal comete un crimen porque todavía está tratando de castigarse a sí mismo. Y la sociedad le complace al castigarlo y reforzar su culpa. La única salida de este círculo vicioso es que la sociedad abandone el ostracismo y el castigo y se comprometa con la curación. Hay que pedir a cada persona que siente dolor que se ayude a sí misma. Hay que ayudarla a identificar conscientemente su indignidad y su culpa. Y hay que asistirle en la transformación de estas emociones y creencias negativas por sus contrapartidas positivas. Los leprosos de tu sociedad no son diferentes de los leprosos de mi tiempo. Llevan sobre su piel las heridas de todos. Son testigos fehacientes del dolor que tú no quieres abordar. No hay nadie que sea tan severo contigo como lo eres tú mismo. Al igual que todos tus hermanos y hermanas, sufres de una sensación básica de inadecuación e indignidad. Sientes que has cometido errores terribles que tarde o temprano serán castigados por las autoridades humanas o por alguna otra autoridad espiritual abstracta como Dios o la ley del karma. Estos problemas de autoestima no resueltos son los condicionamientos de tu encarnación. En otras palabras, estás aquí para resolverlos. Elegiste a tus padres para exacerbar tu culpa de tal manera que cobraras conciencia de ella. Así, culparles de tus problemas no te ayudará a retirar los condicionamientos que tú y ellos habéis puesto sobre el amor. La única vía de salida es expandir tu conciencia de tu propia culpa y de tus creencias y hábitos de interacción basados en el temor. Buscar a alguien especial que te proporcione el amor que tus padres no pudieron darte tampoco será de ayuda. Solo aumenta la temperatura dentro de la olla de presión. No te sorprendas si la pareja que eliges es la perfecta encarnación del padre o madre con quien más necesitas un proceso de sanación. No puedes evitar estar cara a cara con tus propias heridas. Los padres, cónyuges e hijos están aquí para ayudarte a ver tu propia necesidad de curación y tú desempeñas esa misma función en sus vidas. Buscar amor incondicional en un mundo condicionado tiene que conducir inevitablemente al fracaso.
como todos tus hermanos y hermanas actúan a partir de la vergüenza, no pueden ofrecerte el amor que sabes que mereces y tú tampoco puedes ofrecérselo a ellos. Lo mejor que podéis hacer es aumentar vuestra conciencia del amor que necesitáis y comenzar a responsabilizaros de dárolos a vosotros mismos. Si no asumes la responsabilidad de traer amor a tus propias heridas, no saldrás del círculo vicioso de ataque y defensa, de sentirte culpable y de culpar a otros. Tus sentimientos de furia, dolor y traición, que parecen estar justificados, tan solo avivarán el fuego del conflicto interpersonal y continuarán reforzando tu creencia inconsciente de que eres incapaz de ser amado e incapaz de amar. Tienes que aprender a ver hasta qué punto te odias a ti mismo. Hasta que te mires en el espejo y veas tus propias creencias reflejadas allí, estarás usando a todo hermano y hermana con quien te encuentres como espejos para mostrarte lo que piensas de ti mismo. Aunque no hay nada de malo en esta práctica, no es el camino más corto a casa ni el más fácil, puesto que siempre tendemos a pensar que lo que vemos es la lección que debe aprender otra persona. Si quieres hacerte a un lado de la depravada psicología del mundo, debes detener el juego de la proyección. Este juego oculta tu impulso inconsciente de muerte detrás de una fachada de culpa y moralidad condicionada. Ciertamente es paradójico, pero en el instante en que proclamas tu inocencia a expensas de tu hermano, también estás reforzando tus sentimientos de culpa e inferioridad. No hay más salida del círculo de la culpabilidad que dejar de culpar. Sin embargo, tienes que estar preparado. Si decides bajar de la rueda del sufrimiento, tal vez descubras que no eres muy popular. Los que no se unen al juego de proyecciones del mundo son los primeros en ser atacados. Si has aprendido algo de mi vida, tienes que haber aprendido esto. Cualquiera que esté dispuesto a reconocer su propio temor sin proyectarlo, amenaza el juego del mundo. Cualquiera que se apropie de sus pensamientos asesinos y que busque sus raíces dentro de su conciencia, amenaza la estructura moral de la sociedad. En la sociedad humana existe lo que está bien y lo que está mal. Aquellos que hacen el bien son recompensados y aquellos que hacen el mal son castigados. Así es como siempre ha sido. Mi enseñanza amenaza esta suposición básica. Al nivel más superficial, pone en cuestión la idea de que las malas acciones deban ser castigadas. Frente a la llamada a castigar, defiendo y seguiré defendiendo la llamada al perdón. A un nivel más profundo, mi enseñanza pone en cuestión la idea misma de que alguien debe ser condenado por su comportamiento. Si alguien se comporta mal, es porque tiene pensamientos falsos. Si puede percatarse de la falsedad de su pensar, puede cambiar su comportamiento. Y a la sociedad le interesa ayudarle a hacerlo. Pero si se aplica un castigo, sus falsas ideas se reforzarán y además se le añadirá la culpa. ¿Has oído la expresión «dos errores no hacen un acierto»? Esta es la esencia de mi enseñanza. Todos los errores tienen que ser corregidos de la manera correcta. De lo contrario, la corrección es un ataque. Oponerse a una idea falsa, tratar de dominarla o discutir con ella, es reforzarla. Ese es el camino de la violencia. Mi camino, por el contrario, es no violento. Mi camino demuestra la respuesta en el planteamiento del problema. Lleva amor y no ataque a los que sienten dolor. Sus medios son consistentes con sus fines. Hacer mal es enseñar culpabilidad y perpetuar la creencia de que el dolor y el sufrimiento son necesarios.
Hacer el bien es enseñar amor y demostrar su poder para superar todo sufrimiento. Dicho de manera simple, nunca haces bien al hacer el mal, o mal al hacer el bien. Para hacer el bien, haz el bien. No puedes amar de una manera no amorosa. No puedes hacer el bien y atacar el mal. El error tiene que ser deshecho, y como la raíz de todo error es el temor, únicamente deshacer el temor traerá la corrección. El amor es la única respuesta que deshace el miedo. Si no lo crees, pruébalo. Ama a cualquier persona o situación que evoque temor en ti y el temor desaparecerá. Esto es verdad, no tanto porque el amor sea un antídoto contra el temor, sino porque el miedo es la ausencia de amor. Por lo tanto, no puede existir cuando el amor está presente. La mayoría de vosotros entendéis muchas cosas del miedo, pero muy poco del amor. Tenéis miedo de Dios, miedo de mí y miedo el uno del otro. ¿Por qué tenéis miedo? Porque creéis que no sois dignos de amor, ni capaces de amar a otro. Esta creencia es la única que tiene que ser cambiada. Toda la negatividad se desprenderá de tu vida cuando deshagas esta simple creencia errónea acerca de ti mismo. Tú, amigo mío, no eres quien crees ser.